Nahuel Esperanza, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia una vez más estar en nuestro programa. Buenos días, Nahuel. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Todo bien? ¿Todo Una bien? pequeña apreciación te hago. En este momento no hablo de representación partidaria ni política. Toda la movida de la que vamos a hablar hoy la estamos impulsando desde movimientos independientes, especialmente desde el podcast Hasta el Hueso, desde el que venimos recolectando distintos hechos de casos que han ido involucrados a la justicia, casos inclusive de corrupción judicial y casos bastante sensibles, por los cuales estamos justamente organizando la protesta del próximo miércoles frente a la Torre Ejecutiva, que seguramente te interesará hablar mucho del tema. Claro, por supuesto, por supuesto. Te agradezco la corrección. Claro. Nosotros desde el podcast, que es un podcast bastante reciente, es un proyecto independiente que generamos junto a Sergio Grostein y también al doctor Adrián Barceló. Es un proyecto en el cual hemos venido tratando distintos hechos de la realidad cotidiana del Uruguay, especialmente vinculado a temas sensibles, atendiendo a casos de víctimas, tanto de mujeres que han sido víctimas de hombres y que sus casos no han sido considerados de manera adecuada debido a la saturación que hay dentro del sistema judicial, debido a Fiscalía, que estamos actualmente en un momento histórico en el cual, debido al Código de Procedimiento Penal implementado en el año 2017, el cual el ideólogo fue Jorge Díaz, estamos en una situación en la cual ahora ya no investigan los jueces como en otros tiempos o como la Constitución lo manda, sino que ahora todos los casos son investigados por parte de los fiscales. Pasamos a un proceso acusatorio que busca ser similar al estadounidense, pero que no fue del todo bien logrado. Tenemos, por ejemplo, el caso del fiscal Iglesias, que llegó a hablar de que más de 300 casos son archivados solo por él al año. Eso le supuso muchas críticas en su momento, pero es una realidad. Hemos hablado también con exfiscales, hay casos muy evidentes que hablan todo el tiempo en los medios, como Fossati o como Subía, que realmente evidencian la situación. Y bueno, realmente estuvimos pensando qué hacer para cerrar el año y estamos en contacto con muchas familias, no solo mujeres, sino también casos de hombres que han sido denunciados y que no han podido presentar pruebas, no han podido presentar testigos, que han sido separados de sus hijos, que de hecho tenemos un caso que es el hijo de Pablo Machado, de hecho, que tiene al hijo en el INAU, que lo tienen dopado, lo tienen medicado y no se lo permiten ver, fruto de denuncias falsas. Estos son casos, por ejemplo, que tienen que ver con la ley 19.580, y otro de los temas que hemos tratado en el año, en nuestro podcast, también son casos que vinculan a lo que es el abuso a menores. Tenemos casos muy específicos, hemos brindado bastante información sobre casos en los cuales no se ha investigado bien el abuso de menores y que hay pruebas constatadas y con pericias, inclusive en mutualistas, y hemos de hecho inclusive criticado las pericias del Poder Judicial, que llegan a ser pericias de citas con psicólogos que duran menos de 20 minutos, y si me permitiste puedo aportar algunas informaciones al respecto. Claro, por ejemplo, tenemos un informe que es del año pasado, estoy esperando el siguiente informe, pero este año, en el mes de abril, salió un informe que registra los datos del año 2024, que es un informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Uh-huh. En ese informe se registraron 8.924 casos de violencias a niños, niñas y adolescentes. Eso, si sacamos el cálculo, son unas 24 denuncias todos los días. Tenemos que ser conscientes que hay una realidad que no todos los casos son denunciados. Estamos hablando también de que en el tramo etario entre personas que tienen 13 y 17 años, o sea, los adolescentes, se registró la mayor cantidad de casos de abusos a personas jóvenes, o sea, el 38% de los casos, y en niños son el 17% de los casos. Después hay un montón de información que es muy interesante, ese informe, si a la audiencia le interesa buscarlo. Es el último informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, pero hay un dato que me parece muy interesante para tenerlo en la cabeza. La violencia sexual hacia niños, en casos, son prácticamente 2.000 casos. Denunciados fueron 1.964 en menos de un año, y yo me tomé la posibilidad de hacer el cálculo, y me dio el cálculo de que aproximadamente 1 de cada 300 niños se llega a denunciarse como caso de violencia sexual. Uh-huh. Eso nos da que en cada centro educativo, si hacemos un promedio, hay al menos un caso denunciado.
Estamos hablando solamente de los denunciados, de menores de 14 años. Y son cifras que realmente nos preocupan y que al momento de ir a la justicia a buscar soluciones y que ya estamos a las puertas de Navidad y ya se dio la discusión del presupuesto y realmente no vemos que haya una intención por parte del sistema político en su conjunto, no únicamente de este gobierno, tampoco lo hubo por parte del gobierno pasado, pero ahora que se dio la discusión del presupuesto y que lo único que se llegó a poder llegar a ver como positivo es un aumento incremental de las partidas que ya existían de un 40% dentro de lo que es la destinación de recursos a la primera infancia, nosotros vemos que es necesario elevar nuestra voz, reclamar y hacer un poco de ruido, porque justamente llevamos varios casos de víctimas y nos interesa que esto sea un tema que se ponga en la agenda pública, que se discuta. ¿Por qué no es una prioridad del Estado solucionar los problemas de la justicia? Y que justamente cuando se habla de los problemas de la justicia, la misma persona que generó muchos de estos problemas, que es Jorge Díaz, propone como solución que es necesario crear más ministerios. Ha hablado de muchos ministerios a crear, le encanta la idea de crear ministerios, ya ha nombrado 3 o 4, pero justamente una de las ideas que puede llegar a plantearse en este periodo de gobierno, esperemos que no, es la creación justamente de un ministerio de justicia, lo cual sería una situación totalmente lamentable y empeoraría aún más esta situación de la que estamos hablando. Porque justamente estamos hablando de que la justicia fue tomada por un proceso fiscalista, que las fiscalistas son los fiscales, o sea, la fiscalía. Es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, sí. O sea que el jefe de los fiscales es presidencia, el Poder Ejecutivo es el jefe de los fiscales, lo cual también presenta irregularidades y problemas en cómo funciona el sistema judicial y el propio Poder Judicial, porque es una interferencia del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, ahí se interfiere en la separación de poderes. La sola idea de pensar en un Ministerio de Justicia sería aumentar aún más el control por parte del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente, en la justicia, lo cual nos parece una situación totalmente alocada. Pero ¿qué duda cabe de que se va a crear un Ministerio de Justicia cuando el mismo presidente acaba de cometer la injerencia de ir a hablar en la Suprema Corte de Justicia por un tema que le competía, pero que no podía ingerir de esa manera, porque la justicia, o sea, el Poder Judicial, es otro de los poderes que justamente controla al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Justamente, y esa es la situación que, por ejemplo, cualquiera persona que haya ido al liceo, que estudia en el liceo, la separación de poderes es algo básico que uno aprende, que aprendemos y lo heredamos de todas aquellas revoluciones, la Revolución Francesa, el proyecto independentista que se dio en América. Uruguay se fundó con un fuerte espíritu de separación de poderes, entendiendo que en el momento en el cual los poderes dejan de ser independientes, se permite la negligencia, se permite el nepotismo, se permite la corrupción. Y en Uruguay, lamentablemente, estamos en una situación en la cual, como pueblo, no estamos reclamando en contra de que se está perdiendo la separación de poderes, justamente. Así que, bueno, nosotros este miércoles nos vamos a reunir frente a Torre Ejecutiva a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí un buen rato, capaz que una horita estamos, mínimo. Vamos a llevar parlantes, vamos a llevar música, va a haber personas que van a estar hablando de la situación de la justicia en el Uruguay, un poco de esto que yo ya te he hablado, también se brindará mucha más información, habrá también personas que son víctimas de la ley 19.580, y bueno, nuestra idea es que, por un lado, nos puedan escuchar las autoridades competentes, que nuestra voz llegue a las personas que pueden verdaderamente generar un cambio, que son los políticos, quienes son partícipes de la situación actual que estamos viviendo, pero por sobre todo al pueblo uruguayo, porque somos nosotros quienes podemos buscar generar el cambio, y para que los políticos se pongan los pantalones, digamos, y le pongan ganas al asunto, a la cuestión, y busquen cambiar esta situación, y le den prioridad a la violencia sexual a los niños, a los casos de mujeres que no llegan a poder tener un juicio adecuado debido a la saturación del sistema provocado por este Código de Procedimiento Penal, a los padres, a los hombres que han sido denunciados falsamente y que no han podido presentar pruebas en su defensa, porque tenemos ese problema de que
justamente se ha violado el principio de inocencia, porque no estamos hablando de condenas en las cuales una persona ha sido condenada mediante el debido proceso, a través de una investigación que llevó que los fiscales le presentaran las pruebas al juez y se presentaron todas las pruebas para que una persona sea condenada. En casos como ese, perfecto, tenés que ser condenado, es así. Justamente de lo que nos estamos quejando es de la falta de un buen procedimiento. Y cuando no hay un buen procedimiento, tenemos la situación actual que estamos teniendo en Uruguay. Por un lado, personas que no han podido presentar las pruebas para defenderse de acuerdo a un debido proceso, y por otro lado, personas que son verdaderamente víctimas, en las cuales el Estado, la ley, termina protegiendo a los abusadores al final del día. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso que tratamos hace un par de meses en el podcast, que es justamente el caso de una mujer que fue literalmente golpeada, que fue muy maltratada por su pareja, una pareja que se dedica un poco a lo que es la venta de estupefacientes, y ella fue a InMujeres y a la Comuna de la Mujer. ¿Y qué le dijeron? Que se tome una pastillita, que no podían hacer nada. Y uno se pregunta, ¿para qué destinamos tantos millones de dólares a organismos de género? ¿Para qué tenemos leyes de género? Tenemos organismos de género hasta en el clima. Literalmente, hasta en INUMED tenemos organismos de género con directores de género que ganan más de 100 palos al mes para dedicarse a las políticas de género. Tanta parafernalia que tenemos en cuanto a la cuestión del género para que al final del día, cuando una mujer verdaderamente necesita ayuda, no encuentra el apoyo necesario debido a un sistema que está totalmente... podría decir corrupto, porque es verdad que hay casos en los cuales se ha evidenciado corrupción en Uruguay, no es que en Uruguay no exista la corrupción. No, claro que podemos sí. hablar de un tema ineficiente por sobre todo. Sí, pero aparte, ahora que estoy viendo, estoy escuchando usted lo de InMujeres, ¿no? Las dos directoras de InMujeres estuvieron acá en la conspiración de los porteros, las últimas dos directoras, Mónica Botero, que es una colega periodista, es colega tuyo también, que vos también sos periodista, digo, y Mónica Xavier, hoy por hoy, doctora, y sin embargo te pintan un mundo divino, ¿no? Y esto que vos estás trayendo a la mesa, vaya que nos deja picando la pelota, ¿no? Por supuesto, y además son situaciones que en general el común de los uruguayos sabe que hay un problema en la justicia, que no está funcionando. Sabemos que la mayoría de casos, o no voy a tomarme el atrevimiento de decir la mayoría, pero un buen porcentaje de los casos no llegan a la justicia y no son denunciados. ¿Y por qué se da esta situación? Porque justamente se pierde la confianza en el sistema judicial. Si vos como víctima vas a buscar apoyo, sea a una comuna de la mujer, sea a InMujeres, o sea a cualquier organismo del Estado, en el momento en el cual vos buscas apoyo, no recibís ese apoyo, realmente ahí se empieza a generar una descreencia, una desconfianza en el sistema judicial. Lo mismo, a ver, en este mismo caso que te estaba comentando, de un caso que tratamos hace unos 3 meses, después de que le dijeron que se tomara una pastillita, se logró que el hombre que la amenazó con un cuchillo, la amenazó de muerte, hay fotos, las publicamos, que están de ella sangrando, golpeada, totalmente, una situación totalmente triste, lamentable. Esta persona fue condenada a prisión durante menos de un año. O sea, son casos en los cuales nos preguntamos, ¿un abusador puede llegar a golpear, a amenazar de muerte a una mujer y tener condenas de 1 o 2 años, a veces ni siquiera llegar a tener prisión efectiva? Y por otro lado tenemos casos de denuncias en las cuales no hay pruebas, en las cuales un hombre puede llegar a tener tobillera, separación de los hijos e inclusive usurpación de todos sus bienes, y mediante la ley 19.580, que tiene un incentivo económico en su articulado, hasta se le puede sacar 1 año de sueldo a esa persona. Déjame pasar un dato, Nahuel, déjame pasar un dato, porque vos venís hablando de la ley 19.580 hace rato, pero el público no puede estar, capaz que no está interiorizado de qué ley es esa. Estamos hablando de la ley de género. Claro, sí, por supuesto, es la ley de violencia basada en género. Claro. También en Uruguay ya existía una ley que es la 17.514, es la ley de violencia doméstica. Ajá. En esa ley es en la cual ya se interpretaba cómo se tenían que tratar los casos que respectaban a la violencia dentro de la pareja, dentro de la familia, y justamente es una ley que se habló mucho de que se podía ampliar su articulado.
porque hay una realidad. A ver, entre el hombre y la mujer puede llegar a haber una asimetría de poder y que tiene que ser contemplada por la norma. El hombre tiene de por sí biológicamente más masa muscular. Ya ahí representa generalmente una ventaja física que se puede llegar a utilizar para cometer actos que son totalmente deleznables. Ahora, Bueno, una cosa es la recordá sin contemplación ir de más que... lejos, perdón que te pise, Nahuel, recordá sin ir más lejos la pelea de boxeo que hubo entre un trans y una mujer, en la cual salió perjudicada la mujer. Eso afirma lo que acabas de decir de la masa muscular. Claro, por supuesto, sí, sí. O sea, el hombre parte de una base en la cual tiene más masa muscular que la mujer, es simple biología. Es más, casos como el que tú comentas, han habido muchos, especialmente en los últimos años, de deportes en los cuales, debido a la cuestión trans, se ha permitido a hombres competir en disciplinas femeninas, teniendo una gran ventaja física. La natación Claro. también se ha dado. El hombre suele ser más alto, una espalda más ancha también, más larga, piernas más largas. Eso también permite cierta ventaja física en determinados tipos de deportes. Por eso es que también se hace la separación por género en algunos deportes. Por ejemplo, en ajedrez probablemente dé igual una separación de género. Pero ahora, en casos como el que tú comentas, como por ejemplo boxeo, y bueno, un hombre tiene más ventaja biológica simplemente por una cuestión de masa muscular, por una cuestión de explosividad. Una mujer puede entrenar y cualquier mujer boxeadora seguramente puede golpear y hacer lo que quiera con cualquier hombre, pero cuando estás entrenando el mismo deporte, el rendimiento va a ser mayor por uno de los géneros dependiendo que estés entrenando. Por ejemplo, en deportes de agilidad, deportes olímpicos que respetan a todo lo que es la cuestión agilidad o a veces a toda la cuestión aeróbica, y generalmente las mujeres son mejores y compiten de mejor manera y tienen una ventaja física en ese aspecto. Así que sí, realmente, o sea, hombres y mujeres son distintos y la norma lo tiene que tener en cuenta. Pero una cosa es eso y otra cosa es la ley de violencia de género que tenemos en el Uruguay, que además es una bajada de línea internacional porque es un copia y pega de leyes de otros países, como en Argentina, como en España, que es una bajada de línea que se viene haciendo en base a lo que se discute en agendas como la Agenda 2030, la Agenda 2045 hoy en día, que son agendas que se discuten en la ONU, y bueno, y luego a través de distintos mecanismos, generalmente que son mecanismos multilaterales de crédito, y se busca difundir este tipo de políticas. Está muy vinculado a lo que es el Foro Económico Mundial, está muy vinculado a lo que es la ONU. A veces este tipo de políticas también influye, por ejemplo, en lo que es la OCDE. El Banco Interamericano de Desarrollo a Uruguay también le ha pedido distintas condiciones para brindar sus préstamos, sean cuestiones de género o sean cuestiones ambientales. Así que, bueno, es el paradigma que estamos viviendo en la sociedad posmoderna de hoy en día, en la cual nuestros políticos son totalmente condicionados por la política exterior de otros países. No, Ahí sin también tenemos que duda. pensar Sin duda, aparte si la Agenda tenemos, 2030 se nos viene, la tenemos ahí, en la esquina de casa. por supuesto, ahí también tenemos que pensar en el sentimiento patriota del pueblo uruguayo al final del día. ¿Somos patriotas o no somos patriotas? Todavía que nos tenemos que aguantar a los políticos autóctonos nuestros, lo único que nos falta es que nuestros políticos ni siquiera impulsen políticas que salgan de su propia cabeza, Ah, sino que sea una te metiste en una camisa de nacional. 11 varas. Pará. Te metiste en una camisa de 11 varas que me encanta, ¿no? Yo siempre digo, A ver, este programa hace años, tiene 10 años este programa, que ha pasado por varias radios, y siempre digo que yo soy oriental, que no soy uruguayo. ¿No? No me siento uruguayo, me siento oriental. ¿No? No soy muy artista, salvo en las ideas artiguistas de juntar a las provincias unidas del Río de la Plata. Es la única idea de Artigas, más allá de también la separación de tierras, que me atraen, realmente me atraen, ¿no? Pero no me siento patriota. ¿Vos te sentís patriota realmente? yo, a ver, en cierto sentido sí. A ver, A ver, hay un sentimiento de comunidad que nosotros generamos que es inherente a la naturaleza humana. a ver. Yo siento cierto apego por mi barrio, por mi zona. Sí. Yo soy montevideano, yo nací en Montevideo. Hay una realidad que me condiciona en el mundo, que es que yo crecí, viví, mamé,
tengo una personalidad que es de Montevideo, y eso no me lo puedo sacar, no me puedo desarraigar. Y tengo una cultura, una educación que es oriental, como decís vos, que es uruguaya, que es del pueblo uruguayo. O sea, ya la manera en la que somos educados, hay, por un lado, ciertos valores culturales que más o menos tenemos todos, y después tenemos una experiencia compartida, porque por más que seamos un país pequeño que está en medio de Brasil y en medio de Argentina, bueno, ni los brasileros ni los argentinos tienen la épica de ser 4 veces campeones del mundo, la épica del 50, no saben lo que significa, o sea, el maracanazo, que esa es una historia que tenemos todos, no tienen justamente esa épica del proceso artiguista. Justamente hay un montón de condiciones que como pueblo uruguayo tenemos solo nosotros y que también es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y luego a medida que pasan los años, uno entiende si se siente identificado o no con la cultura del pueblo oriental. Yo personalmente lo que siento es que soy oriental, soy uruguayo, no es una elección, es quien soy, es parte de mi identidad, es el país del mate, es el país de la torta frita, y es más, yo ni siquiera soy de tomar mucho mate, yo soy mucho del café, soy cafetero, pero igualmente mi país es el país del mate. Hay un sentimiento cultural que uno lo tiene en el corazón al final del día. Y sí, me siento patriota en el sentido de que considero que las políticas de Uruguay tienen que ser para Uruguay. En ese sentido sí me pongo bien patriota, porque estoy totalmente en contra de que nuestra soberanía sea violada por organismos internacionales que no les interesa lo más mínimo el interés del pueblo uruguayo, justamente. En eso yo también soy patriota. Yo no me pondría delante de la fila de los generales que van a ir a entrar a una guerra, ¿viste? Si pasara lo de Malvinas, yo no voy, por más que me obliguen. Te lo digo, no voy. ¿Está? Pero por suerte la tradición del pueblo oriental es ser neutrales y no irse demasiado de los conflictos. Totalmente, pero a lo que voy, y en eso coincido contigo totalmente, en eso sí me siento patriota, ¿no? De que no puedo concebir de que nosotros tenemos, por ejemplo, el oro blanco, que es el agua. Tenemos unas tierras fabulosas, ¿tá? Y se las estemos regalando a cualquiera que viene de afuera, ¿viste? Por 3 pesos, y sobre todo a zonas francas, en donde no pagan impuestos, no le dan trabajo a los uruguayos, y todo lo que se produce va para afuera. Claro, sí. Bueno, mirá, vos sabés que yo soy libertario. Yo personalmente, a pesar de que todo lo que vamos a protestar el próximo miércoles tiene que ver a la situación de la justicia en Uruguay, específicamente vamos sobre ese tema, pero hay una realidad que es lo que vos comentás, que es la venta de nuestra soberanía. Yo personalmente soy una persona que pienso en el Uruguay como la Suiza de América, más federal, con menos impuestos, que el país en su conjunto se parezca un poquito más a una zona franca, pero hay una realidad. En Uruguay, ¿por qué tenemos la situación que vos comentás de ciertas empresas que trabajan en zona franca sin impuestos y que después esa plata se fuga para afuera? Porque Uruguay es justamente un infierno fiscal. Somos los uruguayos, nosotros, los que nacimos acá, los que crecimos en el Uruguay, los que tenemos que pagar como burros todos los meses los impuestos al gobierno y tratar de llegar a fin de mes. Después llegan en grandes capitales, ven a Uruguay, ven la cantidad de impuestos que tiene, ven que mantener a los trabajadores es muy complicado y dicen, no, yo acá no invierto un carajo, a ese país no voy. Y ahí llega el político de turno, como se hizo en gobiernos pasados, que uno de los casos más famosos es, por ejemplo, de la empresa UPM, y que se dice, no, mirá, yo te doy un contrato especial que es solo para vos. Vos no vas a ser como los boludos de los uruguayos que están todos los meses pagando un montón de impuestos, que no pueden ni llegar a fin de mes y que tienen que soportar toda la situación impositiva que hay en Uruguay. No, para vos, alfombra roja, pasá, vení, invertí, yo me llevo un poquito y vos después hacé lo que quieras. Y esa es un poco la situación en el Uruguay. Que ojo, ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza, si me das un minuto te la puedo conseguir la cifra,
pero creo que, si no me equivoco, 6% del PBI es lo que aporta las zonas francas. O sea, inclusive con toda la fuga de capitales, las zonas francas aportan un buen porcentaje del PBI. Imaginémonos si esos beneficios fueran para todo nuestro pueblo y no fueran para determinados grupos empresariales que vienen desde el extranjero a invertir en una situación totalmente especial y de beneficio para ellos. Claro. Nahuel, quiero agradecerte que hayas estado una vez más acá en la conspiración de los porteros y te quiero pedir encarecidamente que el miércoles 17, cuando estén en esa protesta, no se olviden de Rivera. ¿Por qué? Se ha dado en esta semana el caso de una mujer de limpieza tercerizada que ingresaba drogas al INAU de Rivera, el mismo INAU donde hace un año una niña quedó embarazada y falleció por eso. No se olviden de ellos. Por supuesto, lo voy a tener en cuenta totalmente lo que me decís para poder mencionarlo, y son los temas a los que les tenemos que dar importancia. Es la desprotección que hay de los niños en el Uruguay. Ahora, en el próximo presupuesto, el que se votó este año, se asignan un poco más de 4.000 millones de pesos al Instituto Nacional de Niños y Adolescentes, el INAU. Y bueno, la situación, más allá de lo numérico, sigue sin solucionarse. Necesitamos que todo el sistema político, sin importar los colores partidarios, se ponga la bandera de los niños. Porque estamos hablando de que ya en el ideario colectivo está tan mal la situación que en general todos sabemos que el INAU no es el mejor lugar para que esté un menor de edad. Se han dado varios casos solo en este año de niños adolescentes especialmente, que inclusive se han suicidado. O sea, y esa es una situación totalmente lamentable. Justamente el INAU tiene que ser un espacio en el cual se brinde contención a niños que vienen ya de contextos vulnerables, de contextos peligrosos. No olvidemos que en Uruguay están creciendo la cantidad de familias que se crían en ambientes delictivos, que ya son terceras generaciones de delincuentes, y hay que hacer un trabajo integral muy importante. Y bueno, tanto que hablamos de que estamos pagando impuestos como burros, ya te digo el dato, al final era 6,6% del PBI que están aportando las zonas francas al Uruguay. Todavía que estamos pagando impuestos todos los meses, que estamos pensando, no sé si este mes llegó bien, tantas personas que se endeudan. Bueno, lo mínimo que pueden hacer con los impuestos es destinarlo a los niños, que son el futuro del Uruguay. Es lo mínimo que les podemos pedir. Totalmente. Ya tenemos que ir a la pausa, pero te sumo este pequeño dato. Yo en este momento estoy emitiendo desde Pueblo Victoria, que es el barrio más cercano a mi barrio, que es el barrio Capurro. En el barrio Capurro tengo la entrada del INAU. No se olviden tampoco, como se lo dije hace 2 años al director del INAU, a Morín, que no se olviden, por favor, de ese niño con 10 años a quien otros compañeros del INAU lo violaron. Y hasta ahora todo eso está escondido. Situaciones totalmente tristes, lamentables, espantosas que estamos viviendo en el Uruguay de hoy en día. El próximo miércoles a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar justamente en Torre Ejecutiva para protestar por toda esta situación del Uruguay y para que mejore y para que el sistema político le ponga la voluntad política necesaria a los niños, a los adolescentes y a todas las víctimas de un sistema judicial que no está funcionando como debe, y un poder judicial que está siendo servil al poder ejecutivo, al presidente de turno, y políticos que justamente no están siendo condenados, investigados de la manera adecuada. Que la condena como mínimo sea una condena social para que le pongan ganas a la cuestión y realmente busquen solucionar los problemas que tenemos en el Uruguay, que es lo mínimo que podemos esperar de la política. Como bien tú mencionas, lo mínimo todavía es que ni siquiera pidamos por nosotros mismos, sino por los niños, que son lo más importante que tenemos en nuestro país. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, y aparte te agradezco de que no hayas hablado de infancias, porque es una palabra que aborrezco. Prefiero hablar de niños y niñas. Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo, un saludo a toda la audiencia.